Buenas tardes, queridos estudiantes. En esta oportunidad vamos a tratar de hacer un repaso muy general sobre la temática que nos compete en esta cuarta actividad. El tema que vamos a tratar es el tema de números complejos, y la primera situación de aprendizaje que se nos presenta en el tema de números complejos es la siguiente. Nos dicen que, digamos, resolver esta ecuación x cuadrado más 1 es igual a 0. Entonces, para resolver, recordar que una ecuación es una igualdad en la cual aparecen variables y que se debe cumplir para un valor o valores de esa variable. En este caso, por ejemplo, la variable es x y nos piden determinar el valor de esta variable de tal manera que se me cumpla que sumado con 1 sea igual a 0. Entonces, para resolver esta situación, lo que debemos hacer es aquí sumarle, restarle 1 y de este lado le restamos 1. Y entonces me quedaría x cuadrado, 1 menos 1 me da 0 y me quedaría 0 menos 1 es igual a menos 1. Entonces tengo x al cuadrado es igual a menos 1. Recordar que siempre debemos es hallar el valor de x. Por lo tanto, para yo poder hallar el valor de x, lo que debo hacer es sacar la raíz cuadrada aquí y la raíz cuadrada acá, y entonces decimos así, decimos que x va a ser igual a más o menos la raíz cuadrada de menos 1. ¿Por qué más o menos? Porque yo puedo reemplazar el valor positivo aquí y me va a dar menos 1, y si reemplazo el valor negativo también me da menos 1. Por lo tanto me va a quedar dos valores, x igual a 1 a la raíz de menos 1 y un x sub 2 que es igual a menos la raíz de menos 1. Pero resulta y acontece que la raíz de menos 1 en los números reales no existe, porque no existe un número que elevado al cuadrado me dé esto que está aquí adentro, o sea, me dé menos 1. Por lo tanto, esto no corresponden a números reales, y ahí es cuando vamos a definir una unidad imaginaria que se llama i, es decir, i, que es la unidad imaginaria, va a ser igual a la raíz de menos 1. Esto corresponde a la unidad imaginaria dentro de los números complejos, es decir, i es igual a la raíz de menos 1. Entonces, de otra parte, entendido de dónde sale esta unidad imaginaria, ahora vamos a mirar lo que es un número imaginario puro. Número imaginario puro. Entonces, un número imaginario puro se define como el producto entre un número real cualquiera y la unidad imaginaria. Entonces, está definido de la siguiente manera: un número puro es de la forma a por i, donde a pertenece a los números reales. Entonces, si por ejemplo tenemos un número real que sea negativo, entonces la raíz cuadrada de ese número real negativo lo podemos representar como la raíz de a por i. Ya sabemos que i es la raíz de menos 1. Esto que está aquí lo podemos representar de esta manera, y esto que está aquí es la forma de representar un número imaginario puro, donde esto que está aquí es un número real y este es la unidad imaginaria i. Entonces vamos a mirar, a partir de esos primeros conceptos, vamos a mirar los dos ejemplos que aparecen seguidamente. Los dos ejemplos que hay dicen escribir. El primer ejemplo dice escribir 5 raíz de menos 64, escribirlo como un número imaginario puro. Escribir esto como un número imaginario puro. Entonces, vamos a proceder de la siguiente manera. Aquí tenemos el número que nos dan para convertirlo en imaginario puro. Ya miramos anteriormente que por definición esto lo podemos representar como la raíz cuadrada de 64 por i. Ahora, la raíz de 64
sabemos que es 8 porque 8 elevado al cuadrado es 64 y aquí tenemos este i. 5 por 8, 40 y en definitiva, definitivamente he representado este número radical como este número complejo, es decir, el número imaginario puro. Listo, el segundo ejemplo que se nos presenta en la guía es el siguiente, dice hallar la solución de la ecuación 12x cuadrado más 70 es igual a 10. Nuevamente tenemos una ecuación donde la variable es x y ese es el valor que debemos hallar aquí, que elevado al cuadrado multiplicado por 12 y sumado 70 me dé 10. Entonces procedemos de la siguiente manera, hacemos el despeje de x y decimos inicialmente 2x cuadrado más 70 menos 70 es igual a 10 menos 70. Lo que hago de un lado lo hago del otro lado. Entonces me queda aquí 12x cuadrado, 70 menos 70 me da 0. Y entonces aquí me queda igual a 10 menos 70 me da menos 60. Ahora este está multiplicando x cuadrado y entonces para eliminarlo de ahí lo divido entre 12 de este lado, pero también de este lado lo divido entre 12. 12 entre 12 me da 1 y 1x cuadrado me da x al cuadrado y esto es igual a menos entre más menos y 60 entre 12 es 5. Es decir, x cuadrado es igual a menos 5. Finalmente sacamos raíz aquí, raíz acá y x es igual a más o menos la raíz cuadrada de menos 5. Y entonces me van a quedar dos valores. X1 igual a la raíz de menos 5, el valor positivo, y un x2 que es igual al valor negativo menos raíz de 5. Y entonces este lo voy a poner como un imaginario puro de la siguiente manera. Esto es igual a la raíz de 5 por i y x2 es igual a menos la raíz de 5 por i. Y he resuelto esta ecuación, es decir, estos son los valores que yo reemplazarlos aquí, elevándolo al cuadrado, multiplicándolo por 12 y sumándole 70 me tiene que ser igual. Bueno, seguidamente vamos a mirar lo que son las potencias de i, que están también tema que está dentro de la, o subtema que está dentro de la guía. Entonces ya sabemos que i es raíz de menos 1. Eso ya lo ven, raíz de menos 1, perdón. Entonces vamos a mirar a qué es igual i al cuadrado. I al cuadrado va a ser igual a la raíz de menos 1 elevado al cuadrado. Y esta raíz de menos 1 elevado al cuadrado es igual a menos 1. Y a la 3 lo podemos poner utilizando las propiedades de la potencia como i al cuadrado por i. Pero ya sabemos que i al cuadrado es menos 1. Por lo tanto, esto sería menos 1 por i y menos 1 por i es igual a menos i. I a la 4 es igual, también lo podemos poner utilizando las propiedades de la potencia como i al cuadrado por i al cuadrado. I al cuadrado ya sabemos que es menos 1, por lo tanto sería menos 1 por menos 1, menos por menos da más, y 1 por 1, 1 por lo tanto i a la 4 es 1. I a la 5, i a la 5 lo puedo colocar como i a la 4 por i. Sabemos que i a la 4 es 1, por lo tanto esto quedaría 1 por i, y 1 por i es i. I a la 6 es igual a i a la 4 por i a la 2. Pero ya sabemos que i a la 4 es 1 e i a la 2 es menos 1, por lo tanto sería 1 por menos 1, más por menos, menos, y 1 por 1 por lo tanto es igual a menos 1. Entonces, bien que raíz de menos 1 es i, ¿cierto? Y a la 5 es i, que quiere decir que cada 4 se empieza a repetir. Observen bien, i al cuadrado es menos 1 y i a la 6 también es menos 1. Lo que se espera aquí es que i a la 7, ¿cierto?, también sea igual a
menos i, que i a la 8 sea igual a 1, i a la 9 sería igual nuevamente a i a la 10 sería igual a menos 1, y a la 11 sería y a la 12 sería este. Entonces, cada 4 veces se van repitiendo. Y entonces, esto es algo interesante porque se pueden resolver algunos problemas que creo que dentro de la guía no les puse ninguno, pero para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, si yo tengo, digo, vamos a contar a qué equivale i elevado a la 101. Si miércoles, entonces te tocaría esa cantidad de multiplicación. Entonces lo que tenemos que mirar, convertir esto, lo convertimos, digamos, en un i elevado a una potencia que sea múltiplo de 4, ¿cierto? Entonces lo ponemos como i elevado a la 100 y lo multiplico por i elevado a la 1. 100 es un múltiplo de 4, por lo tanto yo lo puedo poner como i a la 4 y a su vez elevado a la 25. Recuerden, 4 por 25 da 100, quedaría a la 100, y aquí por i a la 1, pero i a la 1 y lo ponemos el i, porque no se le coloca ese exponente, ¿cierto? Y entonces i a la 4 ya tenemos su valor, 1. Entonces quedaría 1 elevado a la 25 por i. Pero 1 elevado a la 25 es 1 porque el 1 elevado a cualquier exponente es 1, ¿cierto? Salvo el 0. Y entonces esto es igual a 1 por i y esto sería igual a i. Esto se lo dejo como un ejemplo porque... Bueno, a partir de estos tres temas fundamentales que vemos en la primera parte de la guía, entonces la actividad 1 que se nos presenta en la misma es resolver ciertos problemas. La primera actividad dice: escribe las siguientes expresiones como números imaginarios puros, y ahí aparecen los números del 5 al 12, pero en la guía nos dice que solamente hacer el 5, el 7, el 9 y el 11. Y la segunda parte nos dice: resuelve las siguientes ecuaciones que aparecen de la 13 hasta el número 20, ¿cierto? Y nos dicen solamente resolver las ecuaciones 14, 15, 17 y 18. Entonces vamos a resolver de la primera parte uno de los problemas que no están dentro de la guía, pero que se resuelven de similar manera para los otros. Entonces vamos a resolver, por ejemplo, el número, vamos a mirar aquí en la guía, nos dice que el 12, por ejemplo. Vamos a resolver el número 12. Para aclarar ese tema, entonces el número 12 tenemos que es un medio de la raíz cuadrada de menos 2800. Entonces, esto lo vamos a expresar como un imaginario puro, que es lo que nos dice en esa primera parte. Y entonces lo que hacemos es, utilizando lo que vimos en la introducción, decimos que esto lo expresamos como un medio, lo dejamos aquí, y esto lo dejamos como la raíz del número positivo 2800 y la raíz de menos 1, que es i, y lo dejamos así, ¿cierto? Ahora bien, esto podemos sacar esto del radical, pero para poder mirar cómo podemos sacar esto del radical tenemos que convertir esto a factores primos. Pero podríamos hacer lo siguiente: fíjense, 2800 yo lo puedo convertir como 28 por 100. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera: un medio raíz de 28 por 100 i. Y aplicando la propiedad de los radicales que ya hemos visto con anterioridad, entonces lo dividimos de la siguiente manera: un medio raíz de 28 por la raíz de 100 i. Ahora bien, este 28 también yo lo puedo colocar utilizando el tema de los factores primos, ¿cierto? Mitad 14, mitad 7, séptima 1, lo puedo poner como 2 al cuadrado o 4 por 7, ¿cierto? Entonces quedaría un medio raíz de 4 por la raíz de 7 por la raíz de 100 y por i. Pero la raíz de 4, ¿cuánto es? 2. La raíz de 100, ¿cuánto es? 10.
Por lo tanto, vamos a sacar esto, 1/2 lo voy a multiplicar por 2, que es este que está aquí, la raíz de 100 es 10, entonces es por 10, y me va a quedar aquí raíz de 7, que ese no tiene raíz exacta, y lo dejo acá, raíz de 7, y ahora hago toda esta operación que está aquí afuera, y me queda 1 por 2, 2, por 10, 20 sobre 2, o sea, 20 sobre 2, raíz de 7, y... Ahora bien, 20 entre 2, o simplificando, si nos sacamos mitad 10, mitad 1 y 10 sobre 1 10, por lo tanto esto finalmente me va a quedar igual a 10 raíz de 7i. Y quiere decir que esta expresión que está aquí equivale a 10 raíz de 7i. Y lo hemos expresado como un imaginario puro. Ahora, para la segunda parte de los ejercicios, donde dice resuelve las siguientes ecuaciones, nos aparecen 8 ecuaciones y nos dicen que ahí vamos a resolver la 14, la 15, la 17 y la 18. Vamos a escoger una diferente, por ejemplo la 13. Sí, escogemos la 13, entonces vamos a resolver la 13. Y me dicen resolver esta ecuación al cuadrado más 25 es igual a 0. Entonces, resolver la ecuación, como vimos en la introducción o dentro de la explicación de la guía, es hallar este valor de A. Entonces, para quitar este 25, yo le resto 25 aquí, resto 25 acá, entonces me queda A al cuadrado más 25 menos 25 es igual a 0 menos 25. 25 menos 25 me da 0 y me queda de este lado de la igualdad, me va a quedar A al cuadrado es igual a 0 menos 25, que es igual a menos 25. Y entonces para sacar aquí este cuadrado de aquí, entonces saco raíz aquí y raíz acá, tal y como lo hicimos en los ejemplos anteriores. Entonces queda A es igual a más o menos la raíz cuadrada de menos 25. Y esto lo expreso como un imaginario puro para el caso, y entonces quedaría A igual a más o menos raíz de 25i. Pero la raíz de 25 es 5 porque 5 elevado al cuadrado es 5, y entonces me quedaría A igual a más o menos 5i. En definitiva me van a quedar dos valores. ¿Cuáles son esos dos valores? Llamemos un A sub 1, que es igual a la parte positiva, que es 5i, y otro valor A sub 2, que es la parte negativa, que es menos 5i. Es decir, estos son los dos valores que si yo los elevo al cuadrado y le sumo 25 es igual a 0. Recuerden que son números imaginarios puros. ¿Entendido? Bueno, ahora vamos a abordar la segunda parte de la guía, que nos habla sobre el conjunto de los números complejos. El conjunto de los números complejos, ampliando digamos el campo numérico, que hasta el momento nosotros hemos llegado hasta los números reales. Esta es una ampliación del campo numérico. Entonces, el conjunto de los números complejos está formado por números de la siguiente forma. De la forma A más B I, donde A y B son números reales e I es la unidad imaginaria. Este conjunto lo simbolizamos por la letra C, así como aparece en la guía, y está definido como, el conjunto de los números complejos está definido como el conjunto A más B I, de tal manera que A y B pertenece a los números reales, como dijimos, y I es igual a el imaginario, es decir, la unidad imaginaria I, que como ya dijimos era igual a menos 1. Esa es la definición que aparece en la guía. Ahora bien, en este número complejo vamos a distinguir dos partes, una parte real y una parte imaginaria. A es la parte real y BI es la parte imaginaria. Ahora bien,
un número complejo lo podemos expresar de esta manera, que esta manera de representarla, es decir, A más BI, es una representación en forma binomial. Pero hay otra forma de representarle y es como una pareja ordenada A, B. Y esta forma de representarla se llama la forma cartesiana. Listo. Ahora bien, vamos a borrar aquí. Estos números complejos tienen algunas pequeñas propiedades. Digamos, todo número real, o sea, los números reales están incluidos dentro de los números complejos. Se dice que están incluidos dentro de los números complejos. ¿Por qué? Porque todo número real yo lo puedo representar como un número complejo. Por decir algo, si yo tengo el número real A, yo lo puedo representar como A más 0 I. Y además, por ejemplo, si yo tengo el número imaginario puro BI, yo lo puedo representar como un número complejo 0 más BI. Es decir, todo número real yo lo puedo representar como un número complejo, y todo número imaginario puro lo puedo representar también como un número complejo de esta manera. Entonces, como yo tengo dos formas de representación de los números complejos, ya lo vimos, que es de esta forma, más BI, y tengo una forma cartesiana que es AB. De esta forma cartesiana, yo la puedo representar en un plano muy parecido al que es el plano cartesiano. Y entonces vamos a entrar al tema de lo que es la representación gráfica de los números complejos. Es decir, recuerden que cuando nosotros graficamos en nuestro plano cartesiano, nosotros una pareja ordenada teníamos 1, 2, y esta pareja ordenada yo la puedo representar en el plano cartesiano. Entonces, el plano de los números complejos es muy parecido a ese plano cartesiano, y es algo así, que ustedes recordarán de sus cursos anteriores, donde en el plano cartesiano este siempre lo llamamos X y este lo llamamos Y, y el valor de las X corresponde, digamos, a esta primera parte, que generalmente lo llamamos abscisa, y el valor en Y correspondería a este segundo número, que es lo que se llamaba ordenado. En el plano complejo es algo parecido a esto, pero aquí lo que vamos a cambiar es estos nombres. Acá, por ejemplo, el eje X va a ser la parte real, es decir, va a ser el eje real, que es donde vamos a ubicar la parte real del número complejo, en este caso este valor A o este valor. Y el eje imaginario, que va a ser en este caso el eje vertical, que es donde vamos a conseguir este segundo valor, o este que está aquí. Entonces, por ejemplo, nos dicen aquí, hay un ejemplo dentro de la guía donde nos dicen que nosotros vamos a graficar, voy a borrar aquí, vamos a graficar los números complejos menos 1 más 3i, y nos dice también el número complejo 2 menos i. Listo, ahí vamos a graficar en el plano complejo esos dos números. Entonces, ya sabemos que esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Pero cada uno de estos dos yo lo puedo representar como una pareja ordenada, como lo vimos anteriormente. Entonces lo voy a poner como menos 1, 3. Y este lo coloco como 2, menos 1, porque menos 1 es este valor que va aquí.
Y entonces estas serían las parejas ordenadas, pero de los números complejos. Ahora trazo nuevamente nuestro plano complejo, que es parecido al plano cartesiano. Y entonces aquí va a venir el eje real, que es donde vamos a ubicar la parte real, y este es el eje imaginario. Entonces vamos a graficar este primer número complejo, que ya lo hemos representado de manera cartesiana de esta forma. Entonces buscamos menos 1 en el eje real, ¿listo? Entonces aquí lo que tenemos es que asignar las unidades. Si aquí tenemos el 0, entonces digamos aquí tenemos el menos 1, por acá tenemos el menos 2, aquí hacia la parte derecha vamos a tener el 1, por aquí vamos a tener el 2. Pero como tenemos aquí para este caso menos 1, entonces buscamos menos 1, nos ubicamos aquí. Y ahora ubicamos en el eje imaginario el segundo número este que está aquí, que es la parte imaginaria. Entonces buscamos que es 3, ¿cierto? Como es positivo, entonces lo vamos a ubicar hacia arriba. Digamos aquí está el 1, por aquí está el 2 y por aquí está el 3. Y entonces, desde el punto menos 1 vamos a trazar una perpendicular al eje horizontal, es decir, al eje real. Y desde 3 vamos a trazar una perpendicular al eje imaginario. Y aquí donde se corta va a ser el punto menos 1, 3. Este es el punto, digamos, las coordenadas, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Cartesianas. Pero el número complejo como tal va a ser un vector que va desde el origen hasta ese punto. Es decir, la gráfica del número complejo se puede poner, digamos, como este par en forma cartesiana, o puede ser este vector que corresponde a menos 1 más 3i. Y entonces miremos ahora este otro. Entonces decimos 2 para el eje real sería aquí, ¿cierto? Y menos 1, entonces ya sería hacia abajo. Entonces buscamos aquí y ubicamos aquí el menos 1, trazamos aquí una perpendicular al eje real y trazamos una perpendicular al eje imaginario, y donde se corte aquí va a ser el punto 2 menos 1, y graficamos el vector que corresponde al número complejo. Bueno, entonces vamos a proceder a dilucidar el tema de la actividad 2, que corresponde, digamos, a 3 ítems esencialmente. El primer ítem corresponde a organizar esa tabla que está ahí, decir si este número es natural, si es entero, si es racional, si es un número real o si es un número complejo, o sea, cada uno de estos que están aquí. Para poder hacer eso hay que mirar qué es cada uno de estos números que tenemos aquí. Vamos a mirar el primer que tenemos acá, 0,2 raya arriba, 0,2 raya arriba, y esto significa que es un número decimal periódico, ¿cierto? Que se repite, 0,2222, por eso le pone la rayita arriba, pero está acompañada por la unidad imaginaria i. Entonces, como ustedes se dan cuenta, esto es un número imaginario puro, porque recuerden que un número imaginario puro es aquel que el producto de un número real y la unidad imaginaria i. Pero además de ser un imaginario puro, pues es un número complejo, porque como ya vimos, un número imaginario puro yo lo puedo representar también en forma binomial. Por lo tanto, este número estaría dentro de los números complejos y señalamos ahí. Ahora miremos este que está acá. Yo no lo voy a resolver todo, simplemente les voy a dar una indicación de cómo deben hacerlo. Entonces aquí tenemos la raíz cúbica de menos 125. Ahora vamos a mirar qué es esto que está aquí. Entonces este 125 yo lo puedo poner como 5 elevado a la 3, porque 5 elevado a la 3, 5 por 5, 25, por 5, 125, entonces yo lo puedo ubicar como la raíz cúbica de menos, entonces entre paréntesis pongo 5 elevado a la 3. Y entonces este 5
5 elevado a la 3, yo lo puedo colocar como menos 125, menos 5 elevado a la 3, yo lo puedo ubicar como menos 5. Es decir, la raíz cúbica de menos 125 es igual a menos 5. Entonces lo que tengo que mirar es que como esto es igual a esto, ¿dónde va? O sea, de pronto, ¿es un número natural? No sé. ¿Es un número entero? No sé, eso le toca a usted responderlo. ¿Es un Q? Tampoco sea bueno. Recordar que los números, digamos la historia numérica y los conjuntos numéricos aparecieron de la siguiente manera, donde inicialmente eran los números naturales, posteriormente hemos crecido con los números enteros. Observen bien que los naturales están incluidos dentro de los enteros y se agrandó el conjunto numérico a los Q, es decir, a los racionales, que quiere decir que los naturales están incluidos en Q y los Z a su vez están incluidos en Q, o sea que todo esto está incluido en Q. Por otra parte, aparecieron otro conjunto que aquí no está. Recordar que en este año lo vimos, que por acá están los irracionales que no están incluidos dentro de las racionales, es decir, que no se pueden expresar como la razón de dos números enteros, entonces están por acá por fuera, que en este caso son números decimales infinitos, no periódicos, y todo este conjunto que están aquí, esta suma de todos estos conjuntos, es lo que se llamaban los números reales. Y en la guía nos dicen que aparece otro número, ¿cierto? Números complejos que están totalmente por fuera, ¿cierto? O que, bueno, no están totalmente por fuera porque sabemos que estos números reales yo los puedo expresar como complejos, ¿sí? O sea, aquí aparecen los números complejos, pero recordar que cada uno de estos números reales yo los puedo expresar como números complejos, que ya vimos en qué consistían esos números complejos. Entonces, este menos 5, pues tenemos que definir dentro de qué conjunto numérico aparece, ¿cierto? Lo mismo hacemos acá. Aquí miremos menos 8 menos i. Entonces observar que aquí aparece el i, podemos ya definir en cuál de estos conjuntos cae este. Ahora miremos el último. Me dice que menos 4 elevado a la 1 medio, entonces tenemos que mirar qué es esto que está aquí. Este 4 a la 1 medio, recordar que esto yo lo puedo expresar como una raíz, entonces lo puedo poner como menos raíz de 4. ¿Y cuánto es la raíz de 4? 2, ¿cierto? O sea que quedaría menos 2. Entonces tenemos que definir dónde va este número. Si va aquí, va aquí, va aquí, va aquí, o va en varios de estos. Ya eso lo tienen que definir ustedes entre los conocimientos que tienen. Bueno, ahí en la pantalla del computador, como se pueden dar cuenta, es el segundo ítem de la segunda actividad de la guía, ¿no? ¿Qué nos piden ahí? Nos muestran 4 gráficos, pero solamente vamos a resolver, digamos, el 2 y el 5, donde debemos escribir la representación de esa gráfica, la vamos a escribir en forma binomial del número complejo representado en ellas. Entonces, yo voy a resolver el problema 4, que realmente lo tenemos allá arriba en la pantalla, ¿no? Allá arriba en el tablero. Entonces, miremos el ejercicio 4. Aquí tenemos la representación, es esta que está aquí. Y entonces, este es el eje real, este es el eje imaginario. Y aquí tenemos representado el número complejo. Entonces, para el eje real, recuerden que en coordenadas cartesianas, entonces aquí, este 2 que está aquí, mírenlo, es este que está acá, ¿sí? Y miramos entonces en el eje imaginario, o sea, en este eje, fíjense que es hacia abajo, entonces contamos las unidades aquí, 1, 2, 3, 4, pero como va hacia abajo, pues tiene que ser negativo, ¿cierto? Ahí se ve negativo. Y entonces miramos aquí que es menos 4, por lo tanto, digamos la forma cartesiana, entonces aquí tenemos 2, menos 4. Pero ya sabemos que de la forma cartesiana nosotros lo podemos representar como 2 más menos 4i en forma binomial. Y aquí tenemos más por menos, menos, ¿cierto? Por lo tanto, la representación en forma binomial sería 2 menos 4i. Y eso es todo lo que tienen que hacer
en estos ejercicios, en este caso ustedes van a resolver el ejercicio 2 y el ejercicio 5. Por último, tenemos esa serie de ejercicios donde nos piden expresar cada número que aparece ahí de la forma a más b i. Entonces, ustedes deben hacer solamente los ejercicios 6, 8, 10 y 12. Y yo les voy a explicar, por ejemplo, el ejercicio 13. Entonces, el ejercicio 13, que vamos a representar en forma binomial, es decir, en forma a más b i, el siguiente número, menos 3, menos 5. Y entonces procedemos de la siguiente manera. Ya nosotros sabemos convertir esta expresión a un imaginario puro. Entonces digamos que esto lo dejamos así, dejamos el menos 3 como está, y entonces acá este menos lo dejamos igual, y este raíz de menos 5 lo voy a expresar como raíz de 5 y entonces ya inmediatamente queda expresado en forma binomial, donde la parte real es esta y la parte imaginaria es esta. Representado de otra forma podría ser menos 3 más menos raíz de 5i, pero realmente queda bien expresada de esta manera. Entonces, de esa misma manera podrían realizar los otros ejercicios. Voy a resolver otro ejercicio de esto para hacer mayor claridad sobre eso. Por ejemplo, el 17. No, pero vamos a ver aquí, digamos el 8, no, el 8 ustedes lo tienen que resolver. El 7. El 7 dice menos 5 más raíz de menos 121, y entonces esta es la parte real, esa la dejamos así, quedaría menos 5 más, y entonces esto lo expreso como un imaginario puro, ¿cierto? Entonces quedaría aquí más raíz de 21 y ya de esta manera. Pero sabemos que raíz de 121 es 11, ¿cierto? Porque 11 al cuadrado da 121, entonces finalmente me quedaría menos 5 más 11 y de esta manera queda representado, este número queda representado en forma binomial, es decir, en forma